Dicen que hay silencios que pesan más que los recuerdos, que existen hombres que sostienen el mundo sobre los hombros sin que nadie lo note, que viven sin pedir, que aman sin decirlo, y que cuando mueren, el ruido del mundo apenas se inmuta. Él fue uno de esos hombres, un padre como tantos, invisible y eterno. Nadie lo vio llorar, nadie lo escuchó quejarse, pero cada arruga de su rostro tenía escrita una historia de renuncia, y cada mirada perdida guardaba el eco de algo que nunca dijo. Durante años creyó que la felicidad era dar, que amar era no esperar nada a cambio, y así vivió, ofreciendo todo, su tiempo, su fuerza, sus sueños. Desde joven entendió que el mundo no siempre recompensa a los que se esfuerzan, pero aún así trabajó sin detenerse. Sus manos, curtidas por el frío y la herramienta, contaban la historia que su boca callaba. Desde joven entendió que la vida era trabajo. De chico se prometía que su vida sería distinta, que tendría tiempo para disfrutar, que sus hijos no lo verían tan cansado como él veía al suyo. Pero la vida no siempre cumple promesas. Cuando menos lo esperó, estaba caminando por las mismas huellas, con la misma ropa gastada y los mismos silencios heredados. Creció viendo a su propio padre partir antes del amanecer y volver de noche, con las manos ásperas y la mirada cansada, pero con una sonrisa que intentaba disimular el hambre. Aprendió pronto que las cosas no se consiguen por suerte, sino con esfuerzo. Por eso, cuando formó su propia familia, juró que sus hijos nunca pasarían por lo mismo, que tendrían abrigo, comida, libros, una cama caliente, aunque para lograrlo tuviera que olvidarse de sí mismo. De muchacho, tuvo sueños simples. Quería viajar, tener un auto, invitar a su esposa a cenar sin mirar los precios del menú. Pero esos sueños se fueron quedando en el camino, uno detrás de otro, sustituidos por cuentas que pagar, remedios que comprar, días de trabajo que se extendían más allá del cuerpo. Nunca se quejó. Decía que lo importante no era lo que uno tenía, sino lo que podía dar, y él dio todo. Guardaba los problemas para no preocupar a nadie. Si el trabajo se retrasaba, callaba. Si el dinero no alcanzaba, lo disimulaba. Si estaba enfermo, decía que era cansancio. Nunca pidió ayuda. Nunca pidió nada. A veces, después de un día entero de trabajo bajo el sol o en el frío, llegaba a su casa con la esperanza de escuchar las risas de sus hijos y dejar el cansancio en la puerta. Pero bastaba con una mirada de su esposa o una palabra fuera de lugar para recordar que debía ser el que pusiera orden. No quería levantar la voz. Les hablaba con dureza, aunque por dentro se moría de ganas de abrazarlos. Cuando se encerraba en su cuarto, el silencio pesaba más que el cansancio. Pensaba en cómo la vida lo había obligado a ser fuerte incluso con quienes más amaba. Y en ese pensamiento, a veces se quedaba dormido sin cenar, con la esperanza de que al día siguiente pudiera ser distinto. Tenía una costumbre. Cada mes anotaba en un cuaderno lo que no había podido hacer. Llevar a los chicos al río, comprar zapatos nuevos, visitar a mamá, arreglar la gotera. Esa lista era su manera de recordar lo pendiente, pero también era una colección silenciosa de renuncias. Con los años, su cuerpo empezó a pasarle factura. El trabajo pesado, el frío de los inviernos, las madrugadas sin dormir, pero no paraba. Decía que el descanso era un lujo que todavía no podía darse. Su esposa lo retaba, le decía que debía cuidarse más, pero él sonreía con esa sonrisa que parecía pedir perdón por ser como era. Su casa era pequeña, pero llena de vida, levantada ladrillo por ladrillo con su propio sudor. Los hijos corrían, reían, peleaban, cada uno con su carácter, cada uno con sus sueños, y él los miraba con un orgullo que le iluminaba el alma. Los cuidó cuando la fiebre le subía y se quedaba despierto mientras todos descansaban.
Su vida giraba en torno a ellos. Todo lo que hacía, cada peso ahorrado, cada noche de cansancio, tenía un propósito: que nunca les faltara nada. Esa era su verdadera riqueza. Había domingos en los que todo parecía perfecto: el olor a guiso, los gritos de los chicos, el perro corriendo por el patio. En esos momentos se olvidaba del cansancio y pensaba que, tal vez, todo valía la pena. Pero bastaba una factura impaga o una herramienta rota para devolverlo a la realidad. Su vida era una cuerda tensa entre el amor y la obligación. A veces, en las noches de invierno, se levantaba en silencio. Iba hasta la habitación de los chicos y los miraba dormir. Se quedaba ahí un rato, apoyado en el marco de la puerta, escuchando cómo respiraban. En esos momentos, todo cobraba sentido. Su cansancio, sus sacrificios, sus silencios. Era un hombre que medía la felicidad en la tranquilidad de los otros. No se permitía lujos. Cuando otros salían, él guardaba el dinero. Cuando tenía hambre, comía menos para que alcanzara. Cuando hacía frío, se tapaba con lo que hubiera. Y cuando la soledad le pesaba, se decía que todo valía la pena por verlos crecer. Era un hombre de pocas palabras, de esos que muestran amor con gestos. Lustraba los zapatos de sus hijos antes de que fueran a la escuela, arreglaba lo roto sin que nadie se diera cuenta, dejaba la última porción de pan en la mesa como si no tuviera hambre. En silencio, fue renunciando a sí mismo. A veces soñaba con cosas pequeñas: un viaje al sur, una moto vieja, un terreno para plantar algo. Pero siempre aparecía una necesidad más urgente: los útiles escolares, la ropa del invierno, la cuota atrasada. Cada sueño lo guardaba en un rincón de la memoria, doblado como una carta que sabía que nunca enviaría. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Los hijos crecieron, se fueron, y con cada partida algo dentro de él se fue apagando. La casa se volvió grande, demasiado silenciosa, y los días se volvieron repetitivos. El trabajo ya no era el mismo, las fuerzas no alcanzaban, y el dinero, como siempre, apenas cubría lo justo. Su esposa enfermó. Él estuvo ahí, todos los días, cambiando vendas, preparando sopas, contando los medicamentos. La vio irse lentamente, y cuando finalmente la perdió, sintió que una parte de él se apagaba para siempre. Desde entonces, su voz se volvió más baja, sus pasos más lentos, sus noches más largas. Solía sentarse frente a la ventana al atardecer, mirando la calle vacía, esperando un paso, una voz. A veces el teléfono sonaba, pero no era para él. A veces lo llamaban por compromiso, para saludarlo rápido, para decirle que estaban apurados, que otro día iban a verlo. Aún así seguía siendo útil. Ayudaba a quien podía. Reparaba cosas en el barrio, cortaba pasto, cargaba bolsas. Decía que mantenerse ocupado era su manera de no pensar. Pero cuando su cuerpo ya no le respondió, tuvo que vender la casa. No lo hizo con tristeza, sino con resignación. Decía que las paredes no eran importantes, que lo que importaba era tener un lugar donde dormir. Su hijo mayor le ofreció vivir con él. Al principio creyó que era la solución perfecta. Imaginó tardes compartidas, nietos correteando, almuerzos familiares, pero la realidad fue otra. Pero pronto descubrió que la cercanía no siempre significa compañía. Dormía en un pequeño cuarto al fondo, sin ventanas, donde apenas entraba la cama y un ropero. Escuchaba las conversaciones desde lejos, las risas, los planes, los murmullos. Intentaba no molestar. Comía cuando lo invitaban, hablaba cuando lo escuchaban. Él se levantaba temprano, movía cosas, encendía la radio, y todos dormían.
Molestaba sin querer, interrumpía sin saberlo, y poco a poco fue aprendiendo a desaparecer, a hablar menos, a ocupar menos lugar, a hacerse invisible. Veía cómo su hijo salía apurado cada mañana, cómo su nuera suspiraba cuando él preguntaba algo, cómo los nietos lo saludaban sin mirarlo. Empezó a comer solo, a dormir más horas, a caminar por el barrio sin rumbo. Se decía a sí mismo que era normal, que el tiempo cambia las cosas, que los hijos crecen y tienen su vida, pero en el fondo sabía que ya no era parte de ese mundo. Con el tiempo comenzó a notar miradas cansadas, gestos que antes no estaban. Sus movimientos lentos se volvieron un estorbo, sus historias una repetición. Una noche escuchó a su nuera decir, creyendo que no la oía, que ya no podían hacerse cargo de él, que necesitaban el cuarto para los chicos. Su hijo no respondió, y ese silencio fue más duro que cualquier palabra. Y entendió. No hizo falta discutir. Solo guardó sus cosas en silencio. Una camisa vieja, unas fotos, su reloj de toda la vida y ese cuaderno donde había escrito los recuerdos que nunca compartió. Y se fue sin hacer ruido. Caminó hasta una plaza. Se sentó en un banco y miró el cielo. No lloró. Solo respiró hondo, como si quisiera grabar ese aire en el alma. Terminó en un geriátrico. Uno sencillo, público, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de sopa tibia y soledad. El primer día le costó. No conocía a nadie. Las caras eran tristes, los pasillos fríos, los relojes parecían no avanzar. Pero se acostumbró, como se acostumbró a todo en la vida. Aprendió los nombres de algunos enfermeros, de los otros ancianos, a ver partir a otros sin despedidas. Escuchaba sus historias, aunque muchas veces se repetían. A veces hablaba de su familia, pero cada vez menos, porque ya no sabía si lo escuchaban o si solo asentían por cortesía. Su único tesoro era el cuaderno. Ahí escribía cada noche, con letra temblorosa, cosas que recordaba, cosas que lamentaba, cosas que quería dejar escritas por si algún día alguien las leía. No sé si mis hijos saben cuánto los quise. A veces siento que fui un mueble que se usó hasta romperse. Ojalá alguien entienda que la soledad no mata, pero duele más que cualquier enfermedad. Cada tarde, cuando el sol bajaba, se sentaba junto a la ventana, mirando el portón, imaginando que en cualquier momento vería una silueta conocida. Y se decía que si alguien lo buscara, sabría dónde encontrarlo. Pero nadie lo buscó. Con el tiempo, aprendió a distinguir los pasos por el pasillo, el sonido del carrito de comida, las visitas que nunca eran para él. A veces veía a otros ancianos recibir flores y pensaba que debía ser lindo que alguien recordara el día en que uno vino al mundo. Él no tenía flores, pero guardaba hojas secas entre las páginas de su cuaderno. Decía que así conservaba algo del afuera. Una mañana, simplemente no despertó. Su corazón simplemente se detuvo. Nadie lo notó al instante. Pasaron horas antes de que un enfermero se acercara. Murió tranquilo, con una sonrisa leve, con el cuaderno bajo la mano. La administración intentó comunicarse con su familia, enviaron cartas, avisos, pero nadie las leyó. Tal vez pensaron que eran facturas del geriátrico o papeles que traían obligaciones que preferían ignorar. Quizás creyeron que si nadie lo sabría, nadie tendría que cargar con la culpa de no pagar ni con el peso de recordar. Nadie lo reclamó. Nadie supo que había partido. Su cuerpo fue sepultado en un terreno común bajo una placa sin nombre. El tiempo siguió su curso. Pasaron años. Hasta que un día, buscando unos documentos viejos, uno de sus hijos encontró una carta del geriátrico. La leyó varias veces antes de entender.
Recién entonces comprendieron lo que habían perdido. La noticia cayó como una piedra en la conciencia familiar. Hubo lágrimas, culpa, silencio. Recién entonces comenzaron a hablar de él, de sus manos, de sus frases, de su risa cansada. Recién entonces recordaron cuánto había dado y cuán poco habían visto. Años después, cuando su nieto visitó por casualidad aquel geriátrico, encontró en una caja olvidada el cuaderno que había dejado. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras seguían vivas. El joven lo leyó entero esa misma noche. Cada palabra parecía una caricia y un reproche al mismo tiempo. El último párrafo decía: «He pasado mi vida creyendo que amar era dar sin esperar nada. Hoy sé que a veces uno necesita que lo abracen, que le digan gracias, que le pregunten cómo está. No me duele morir solo, me duele haber sido invisible para quienes más amé. Pero si alguien lee esto, que sepa que valió la pena, porque aunque nadie me recuerde, yo lo recordaré siempre». Si te gustó esta historia y querés seguir escuchando más, te invitamos a visitar nuestro canal, donde encontrarás muchas otras historias llenas de emoción, suspenso y enseñanzas que seguro te van a atrapar.